El aumento de la demanda de energía, la dependencia de fuentes de generación tradicionales, el impacto de los fenómenos climáticos y la falta de inversión y diversificación son una preocupación regional. Por estas y muchas otras razones, invitamos a Medardo Cadena, quien se desempeña como asesor del secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, para que nos ilustre con su conferencia sobre los desafíos en el aseguramiento energético y el desarrollo de proyectos en Latinoamérica. El señor Cadena es ingeniero eléctrico con una maestría en negocios y estudios de posgrado en regulación de servicios públicos y estudios de costos marginales y tarifas de energía eléctrica. Bienvenido, señor Cadena. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, buenas tardes con todas y todos. Es un gusto y un enorme reto ser el primero en abrir esta jornada de conferencias y paneles. Tengo el gusto y el honor de representar a la Organización Latinoamericana de Energía. Quizás muchos de ustedes la conozcan, pero OLADE es un organismo intergubernamental que reúne a 27 países de la región, desde México hasta el Cabo de Hornos, y nuestro trabajo es la energía en todo su sentido más amplio. Nos han pedido en esta oportunidad hablar sobre el aseguramiento energético con una visión regional, y yo he traído alguna información para compartirla con ustedes que espero sea de su interés y que pueda constituirse un insumo para todo el diálogo y el debate que será muy fructífero en estos días que estaremos reunidos acá en Cartagena. Cuando hablamos de aseguramiento energético, todos pensamos en lo que es la seguridad energética, como esa capacidad de tener energía suficiente. A quienes me antecedieron en la palabra en la jornada inaugural, todos coincidieron en la necesidad de tener energía suficiente para abastecer los requerimientos de la demanda, pero eso implica el poner atención a una serie de insumos que a veces no necesariamente están adecuadamente visibilizados. Y ahí tenemos que hablar de sostenibilidad, tenemos que hablar de acceso, suministro y diversificación, eficiencia energética y finalmente resiliencia y gestión de riesgos. Estas líneas van a ser las que guían mi presentación de esta tarde. Y cuando hablamos de sostenibilidad, a mí me gusta siempre empezar hablando de lo que es el ecosistema energético. El ecosistema energético se compone de todos los elementos e insumos que nos permiten llegar con la energía hacia el usuario. Y aquí generalmente nosotros siempre pensamos en las fuentes energéticas, en la tecnología, en la innovación, pero hay dos elementos o sectores fundamentales que son los actores, empezando por los gobiernos, las empresas y sobre todo la política energética o las políticas públicas y la normativa. ¿Y en qué medida este ecosistema energético puede contribuir a la sostenibilidad o el desarrollo sostenible? Pues en la medida en que todas las acciones y los roles de cada uno de los actores se engranen a manera de un rompecabezas donde las piezas encajan perfectamente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de política pública, cuando hablamos de regulación, esa política pública y esa regulación debe constituirse y enfocarse de tal manera que nos permitan aprovechar adecuadamente todo el recurso energético y la tecnología y la innovación que está a nuestra disposición. Y obviamente, cuando hablamos de sostenibilidad, normalmente pensamos siempre en el tema energético. Y el concepto de sostenibilidad es un concepto multidimensional que va mucho más allá de lo energético y incluye lo ambiental, económico y social. Cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, siempre tenemos que pensar en esa estructura multidimensional. Y hablando de energía y desarrollo sostenible, siempre nos enfocamos en los objetivos de desarrollo sostenible que se aprobaron en los Acuerdos de París hace 10 años. Y dentro de ellos el objetivo número 7, que se refiere a la energía, que tiene 3 ejes fundamentales. El primero, mejorar el acceso. Segundo, propiciar una incorporación más acelerada de las energías renovables. Y tercero, mejorar la eficiencia energética. Y esta ODS fue la razón de ser de un camino de transición hacia un nuevo modelo, y de allí es donde surge la famosa transición energética de la que todos hablamos. Y
Cuando hablamos de transición energética, a veces pensamos que por primera vez en la historia de la humanidad hablamos de transición energética y en realidad estamos hablando de la transición energética 4.0. Es la cuarta transición energética que vive la humanidad. La primera se dio a mitad del siglo XIX con el desarrollo del carbón y no es que se descubrió el carbón siempre estuvo presente. Hasta ese momento la principal fuente energética era la leña, pero llegó un momento en que el desarrollo tecnológico hizo posible el aprovechamiento económico del carbón y eso fue el boom de la primera revolución industrial. Luego tenemos una segunda transición hacia principios del siglo XX, cuando surge el petróleo con la tecnología que permite el aprovechamiento del petróleo y los combustibles con la máquina de combustión. Y más adelante una tercera transición energética cuando surge la electricidad, el boom de la electricidad con las grandes plantas hidroeléctricas y las centrales nucleares, con todo el desarrollo que empezó en ese momento y que continúa hasta la actualidad. Y finalmente llegamos a esta cuarta transición energética, la transición 4.0, que se diferencia de las anteriores en un aspecto fundamental. Las anteriores se dieron de manera espontánea cuando el desarrollo tecnológico hizo posible el aprovechamiento de las fuentes energéticas en condiciones económicamente aceptables y viables. Esto también sucede en la actual transición, pero a diferencia de las anteriores, tenemos una espada de Damocles que es el cambio climático, que nos obliga a hacer una transición mucho más acelerada, mucho más rápida. Y hay otra diferencia fundamental. Si ustedes se fijan en esta curva, el surgimiento del carbón de ninguna manera eliminó la leña. Y el surgimiento del petróleo de ninguna manera eliminó el carbón. Y el surgimiento de la electricidad no eliminó ni el petróleo, ni el carbón, ni la leña, sino que fueron sumando. Ahora estamos hablando de una transición que nos obliga a llevar a cabo una sustitución de fuentes energéticas, obviamente por esa motivación que tenemos de enfrentar los efectos del cambio climático. Y estoy olvidando algo esencial, que esta transición 4.0 no es una transición que implica simplemente el cambio de una fuente energética por otra. Es una transición mucho más profunda, que involucra aspectos económicos, sociales, políticos, jurídicos, financieros y hasta culturales. Es una transformación de un sistema económico basado en una fuente energética y una tecnología a un sistema económico dependiente de otras, y eso tiene una complejidad sumamente grande. Hablemos de acceso, ya que vamos a seguir la línea del ODS 7, hablemos cómo estamos en acceso a nivel regional. Los datos son bastante prometedores. A nivel de la región hemos llegado a tener un acceso del 97.4%, que es un porcentaje muy alto. El peligro de los porcentajes es que esconden los valores absolutos. Y esto en valores absolutos significa que existen 17 millones de latinoamericanos y caribeños que no tienen acceso a la electricidad. Y si empezamos a escarbar un poco las cifras, encontramos otro dato interesante, que existen 73 millones que no tienen acceso a sistemas de cocción limpia. Cocinan con leña, con carbón o con combustibles sumamente contaminantes. Y hay otro tema muy interesante. Cuando yo preparaba esta conferencia me encontré con este indicador que lo calculan aquí en Colombia, que es el índice multidimensional de pobreza energética, que mide más allá del acceso, sino también la capacidad de pago que tienen las poblaciones, y allí el índice es mucho más alto. Colombia reporta un 16.1 de índice de pobreza energética al año 2023. Estos datos de CEPAL nos muestran algo que de cierta manera todos conocemos, que siempre la falta de acceso está más presente en los quintiles de menos ingresos. La relación de falta de acceso a la energía entre el quintil más pobre y el quintil de más altos ingresos es una relación de 1:9 o 9:1. ¿Cómo enfrentar la pobreza energética? Realmente aquí hay tres elementos fundamentales. Uno es la sostenibilidad. Muchas veces los proyectos con los cuales se llegan a las comunidades rurales están financiados por fondos externos de organizaciones no gubernamentales, pero el modelo de financiamiento y el modelo de gestión no garantizan la sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Segundo tema es la asequibilidad. No solamente se trata de llegar con energía,
sino que la población realmente pueda pagar por esa energía. Y obviamente en las zonas rurales tenemos los estratos de más bajos ingresos y eso se constituye un problema a resolver. Y en tercer lugar, la continuidad, que es el mal de nuestra región. La falta de continuidad en las políticas públicas. Esto definitivamente afecta no solo el acceso, sino todo el tema del aseguramiento energético del que estamos hablando. Y hablemos de los suministros. Normalmente cuando hablamos de aseguramiento más pensamos en esto, en el suministro. Y empezamos por las fuentes energéticas. América Latina y el Caribe es una región muy rica en recursos naturales renovables. Hemos aprovechado apenas el 30% del recurso hídrico, hemos aprovechado menos del 12% del eólico y un 2% del solar. Y Colombia no escapa a esta realidad. En el caso de Colombia, al menos los datos que pude investigar para esta presentación, más o menos tiene instalados 13 gigavatios en generación hidroeléctrica, pero tiene un potencial que llega aproximadamente a 118, 120 gigavatios, aprovechado el 11%. En el caso de la eólica, el dato que yo tengo es 35, pero alguien me decía antes de esta presentación 30, que puede ser 35 o un poquito más, y puede ir aumentando en la medida en que los costos de la tecnología van descendiendo. Y en solar, bueno, en solar también tenemos unos 30, 32 identificados, pero sumados la eólica y el solar, Colombia tiene apenas, creo que unos 3 gigavatios, de 2 a 3 gigavatios. Eso quiere decir que ha aprovechado más o menos el 5% del potencial que tiene en energías renovables. Y también tenemos que hablar de geotermia. La geotermia prácticamente está invisibilizada en la región. Tenemos muy poca geotermia por la gran barrera que significa la preinversión. Todos los estudios preliminares cuestan mucho dinero y eso ha constituido una barrera para el desarrollo de la geotermia. Y tenemos muy poco. De hecho, a nivel de la región, tan solo 2 gigavatios en capacidad instalada, de los cuales 1 gigavatio está en México, el otro distribuido entre países de Centroamérica, y en Sudamérica solo Chile tiene un proyecto geotérmico de 80 megavatios aproximadamente. Y también somos ricos en los que se conocen como los minerales críticos. Se denominan así porque son críticos para la industria de la transición, críticos para los países que tienen esa industria y que no cuentan con estos minerales, pero yo prefiero llamarlos minerales estratégicos, porque deben ser utilizados estratégicamente en beneficio de la región. Y aquí tenemos una larga lista, tenemos el cobre, tenemos el litio, tenemos la plata, y solo hablando de litio, en el conocido como el triángulo de litio entre Bolivia, Chile y Argentina, se dice que están más del 60% de las reservas de litio a nivel mundial. El gran reto entonces es cómo aprovechar toda esa riqueza en beneficio de nuestros países y de la sociedad. Y aquí hablemos un poco de cómo está la infraestructura eléctrica de la región. Esta es la capacidad instalada. Tenemos datos 2025, 562 gigavatios en toda la región. Colombia tiene algo así como 21 o 22 gigavatios. Ustedes pueden mirar cómo está la evolución. El ADN energético de la región es hidrotermo. Básicamente nuestra historia como región, y Colombia no escapa de esta realidad, es hidrotermo. Aquí está en la parte inferior la generación en base a derivados de petróleo, el gas natural, carbón, hidro, viento, sol y biomasa. ¿Qué es lo que vemos en esta información histórica desde el año 2011? Que esta realidad no ha cambiado. Obviamente a partir del año 2015 aproximadamente empieza el desarrollo acelerado de las renovables no convencionales, pero la composición térmica de carbón, gas y petróleo se mantiene prácticamente estable. Lo que sí vemos es que progresivamente el petróleo va cediendo espacio al gas natural. Y desde el punto de vista de producción energética, bueno, en capacidad instalada tenemos un 68% renovable, un 27% eólica solar, tenemos 1% de nuclear. La generación nuclear está concentrada en México, Argentina y Brasil. Son los únicos países de la región que tienen energía nuclear. Y en cuanto a producción de energía, el comportamiento es más o menos similar. Los datos de la estadística nos dicen que el 67% de la producción es renovable, de los cuales el 44% es hidro. La mayor parte de la generación
en la mayoría de países de la región es hidro, igual de lo que sucede en Colombia. Y el último reporte de OLADE que se publicó la semana pasada nos dice que en junio alcanzamos como región una renovabilidad del 71%. Pero estas buenas noticias de que somos 71% renovables se diluyen cuando vemos el panorama energético en su conjunto. O sea, ya no hablamos solo de electricidad, sino cuál es el consumo energético de la región. Y allí vemos con sorpresa que la electricidad representa apenas el 20% del consumo energético. Eso quiere decir que cuando hablamos que somos 70% renovable, somos 70% del 20%. Entonces, en el contexto energético global, la supremacía del petróleo más gas natural y más carbón llegan aproximadamente al 63%. Esa es la realidad que tenemos que cambiar. Definitivamente, esto obedece a la naturaleza propia de nuestros países, a los recursos que disponemos, pero definitivamente, si queremos un futuro sostenible, pues esta situación tiene que modificarse. Y es importante para esto, cuando hablamos de aseguramiento energético, hablar de la diversificación. Porque es importante no poner todos los huevos en la misma canasta, sobre todo ahora que, sobre todo la producción hidroeléctrica está totalmente expuesta a los efectos climáticos con periodos de sequía completamente atípicos. Colombia los vivió el año pasado, Ecuador, país al que yo pertenezco también, entonces estamos viviendo esa realidad. Entonces yo he traído algunos ejemplos simples que de ninguna manera significa que son modelos a replicar, pero sí que podamos mirar qué es lo que está sucediendo en otros países. Y aquí he puesto en primer lugar a Uruguay, un país muy pequeño, tiene una capacidad instalada de 5.000 megavatios, 78% renovable. En producción ha llegado prácticamente al 100% de producción renovable. Y fíjense el mix energético que tiene, una combinación de hidro, solar, eólica y bioenergía. Tenemos a El Salvador, un país igualmente pequeño. Aquí aparece un componente muy importante que es la geotermia. Una participación de 7% de la geotermia combinado con solar, hidro, eólica y bioenergía. Y tenemos a Brasil, el gigante de Sudamérica, con una gran riqueza hidroeléctrica y también tiene una combinación muy importante de eólica, solar y bioenergía. Tenemos a Chile, uno de los países líderes en incorporación de renovables, que ha ido incrementando su participación progresivamente y presenta un mix energético sumamente interesante. Y ahora vamos a ver los países que tienen una muy alta concentración de hidro. Y ahí tenemos a Costa Rica, que es un país que en determinados momentos llega al 100% de producción renovable, donde la geotermia juega un papel importante. Tenemos a Colombia, donde el rol, ustedes conocen más que yo, el rol de la hidro es realmente fundamental. No existe una diversificación, prácticamente toda la renovable está concentrada en la hidro. Y lo mismo sucede con Ecuador, Perú en menor medida. Entonces, en la región tenemos dos tipos de escenario, ¿no? Países que están caminando hacia una diversificación y países que todavía concentran una importantísima cantidad de hidro en su matriz. Bueno, con todos estos insumos, en OLADE hemos realizado algunos estudios de prospectiva y les voy a compartir algunos de los resultados. Una prospectiva de ninguna manera es una bola de cristal, sino simplemente es una mirada hacia el futuro de las decisiones que tomamos o dejamos de tomar hoy. Y en este sentido nosotros nos hemos planteado un escenario para decir qué deberíamos hacer si queremos alcanzar al 2050 la meta de emisiones netas cero, que es una meta global. Y aquí están los resultados. Si nosotros aceleramos la incorporación de energías renovables, mejoramos las condiciones de eficiencia energética, electrificamos muchos de los consumos históricamente vinculados al petróleo y sus derivados, vamos a tener este escenario. Que la electricidad, que yo les daba el dato del 20, la base de esta perspectiva es 2022, en el 2022 representaba el 19% del consumo energético global, hacia el año 2050 la electricidad podría alcanzar el 35%, mientras el petróleo y el carbón, que actualmente tienen el 53%, pasarían al 27%. Lo interesante de todo esto es que el gas natural
mantiene su presencia y participación. Fíjense ustedes que el gas natural hacia el 2022 tiene el 11% y hacia el 2050 mantiene el 12%. Es decir, el gas se mantiene independientemente de la incorporación acelerada de energías renovables. Para electrificar la matriz energética vamos a tener que incorporar una cantidad impresionante de infraestructura en capacidad de generación. Prácticamente tenemos que multiplicar por 4 la capacidad instalada actual. Y eso requiere de inversiones realmente que tienen unas cifras nunca antes imaginadas en la región. Estamos hablando de una inversión de 430,000 millones al 2030 y de casi 2 trillones de dólares hacia el año 2050. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿la región y los países de la región han desarrollado las condiciones suficientes para que toda esa inversión pueda llegar y podamos cumplir con estas metas? Realmente creo que muchos estamos en el camino, pero creo que nos falta mucho por ajustar. ¿Y cómo quedaría la matriz de capacidad instalada eléctrica hacia el año 2050? Fíjense cómo cambiaría. La hidro deja de ser protagonista. La hidro pasaría a tener una participación del 18%. Las protagonistas pasan a ser la solar, la eólica, y el petróleo y carbón reducen su participación al 1%. ¿Y qué pasa con eficiencia energética? Aquí quiero compartir con ustedes este indicador. Este indicador no es el mejor indicador, pero no es un indicador ideal, pero es lo mejor que tenemos. Y es la intensidad energética. Mide la cantidad de energía que utilizamos para producir riqueza. En un país la intensidad energética se calcula con toda la energía que consume dividido por el Producto Interno Bruto. Y entonces la idea o el objetivo de este indicador es que vaya reduciéndose progresivamente. Es decir, que para producir riqueza o para producir más riqueza tenemos que consumir menos energía. Pero ustedes ven que en la región está sucediendo exactamente lo contrario a partir de la pandemia. Desde el año 2019-2020 tenemos una tendencia creciente. Eso quiere decir que somos más ineficientes, por un lado, o también estamos incrementando significativamente el consumo. Y en la lámina siguiente vemos efectivamente cuál es el consumo per cápita, el total de consumo energético dividido para la población, y vemos cómo está creciendo el consumo. Y esto puede obedecer a varias causas. Uno, que estamos electrificando consumos finales. Por ejemplo, uno de esos casos es la electromovilidad. Si estamos incorporando vehículos eléctricos, es obvio que se incremente la demanda. Otro elemento puede ser el incremento en la cobertura. Estamos incorporando a más usuarios. Pero al parecer ninguna de estas razones es la que motiva ese crecimiento de la demanda. Hay una razón que está en la lámina y otra que no está. Voy a empezar por la que no está, el cambio climático. El cambio climático está cambiando los patrones de consumo. Por ejemplo, en ciertos países, los reportes dicen que se ha incrementado significativamente el consumo la instalación de aires acondicionados. El incremento de la temperatura nos está afectando los comportamientos de consumo por la necesidad de instalar equipos de climatización. Y otro elemento que es el que más nos preocupa son los data centers. Los países de la región, algunos de los países de la región, se han constituido en polos muy atractivos para instalar data centers, dados los precios de la energía y las condiciones de seguridad en el abastecimiento. Y esos data centers y la inteligencia artificial están produciendo un incremento sostenido del consumo, según una estimación que realizó OLADE. Hacia el año 2035, los data centers representarán por sí solos el 5% de la demanda. Y ese es un tema al que debemos prestar especial atención. Y finalmente hablemos de resiliencia. Normalmente cuando pensamos en resiliencia nos enfocamos siempre a los fenómenos climáticos y efectivamente hay mucha razón en esto. Esta es una estadística de los eventos climáticos desde el año 2014 hasta el año 2023. A nivel global, 4,000 eventos climáticos, 2,000 billones en afectación, más de 1,600 millones de personas afectadas. Definitivamente no es un tema menor. Y solo entre el 2022 y 2023, los daños económicos se incrementaron casi en un 20% en comparación con los 8 años anteriores.
Entonces, definitivamente el cambio climático tiene su efecto y por eso hablamos de resiliencia. Y resiliencia implica todo esto, ¿no? La capacidad de anticipar, resistir, adaptarse y recuperarse, pero no solamente frente a fenómenos meteorológicos, sino también frente a ciberataques, a los que estamos cada vez más expuestos conforme avanza la digitalización, fallos en los equipos que se producen en muchos casos porque los incrementos de temperatura llegan a límites que están por encima de aquellos para los cuales fueron diseñados. Sobre todo me estoy refiriendo a las subestaciones y transformadores y equipos de transformación. Y cuarto, las crisis externas. Estamos viviendo toda la crisis de las cadenas de logística, la variabilidad de los precios de los combustibles, producto de toda la geopolítica que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, definitivamente, si queremos tener sistemas resilientes, es decir, que sean capaces de enfrentar estos efectos adversos y seguir operando y garantizando una continuidad en el abastecimiento, nosotros tenemos que hacer dos cosas. Primero, conocer nuestros sistemas. Y eso significa identificar cuál es la infraestructura vulnerable. No toda la infraestructura tiene el mismo nivel de exposición y de vulnerabilidad. Y segundo, hacer un estudio y un trabajo en gestión de riesgos de manera previa. Pero posteriormente hay toda una receta de acciones que debemos seguir, de las cuales yo quiero resaltar tres. Uno, la diversificación, de la cual ya hablamos. Segundo, la planificación, que también yo escuché que se habló mucho sobre planificación en las palabras inaugurales. Y el 7, gobernanza y marco regulatorio. ¿Y cuáles son las acciones necesarias? Yo he resumido algunas acciones que considero que son importantes o elementos que son importantes de ser tomados en cuenta. En primer lugar, tomar en cuenta toda la cadena de valor del abastecimiento de energía eléctrica. El proceso de transición empezó con un error. ¿Cuál fue el error? Pensar que la transición se enfocaba exclusivamente a las fuentes de generación y se descuidó la transmisión y se descuidó la distribución. Y hoy muchos países, los que avanzaron más rápido en el proceso de transición, están sufriendo los impactos de ese error. Ustedes saben qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en el norte de Chile, con todas las plantas solares que están instaladas ahí y que no pueden entregar toda su producción energética. Y aquí se produce el efecto de los vertimientos de energía solar, vertimientos de energía eólica, que según un estudio realizado por OLADE, llegaron a un monto de $7 billones en el año 2023-2024. Realmente estamos hablando de temas no menores. En segundo lugar, las subvenciones ineficientes. O sea, si le queremos dar el nombre propio a subvenciones, hablemos de subsidios. Yo soy un convencido de que los subsidios son necesarios cuando se trata de mejorar las condiciones de acceso de las poblaciones más vulnerables. Pero todos sabemos que esa no es la realidad de los subsidios. Y fíjense, aquí hay un dato del Fondo Monetario Internacional que dice que en el año 2022 los subsidios alcanzaron los 7 trillones, es decir, equivalente al 7% del PIB global. O sea, lo que gasta el mundo en subsidios realmente es una cifra impresionante frente a aquella que está invirtiendo en incorporación de renovables. En tercer lugar, proteger el agua, alimentación, ecosistemas y poblaciones vulnerables. Colombia yo creo que está viviendo alguno de estos problemas, sobre todo en la vinculación con las poblaciones. Pero también está el tema del agua. Y algo que yo no he mencionado en esta presentación porque tuve que recortarla mucho, es el tema del hidrógeno. Ahora el hidrógeno es uno de los vectores energéticos que está llamando mucho la atención de los países. Hay muchos países de la región que están involucrados en la producción de hidrógeno. Colombia es uno de ellos. Pero ¿cuál es el problema del hidrógeno? Sobre todo me refiero a hidrógeno verde o hidrógeno de bajas emisiones, es decir, aquel que se produce mediante proceso de electrólisis con fuentes renovables de energía. Este hidrógeno tiene dos materias primas, una la electricidad, dos el agua. Según un barrido que se ha realizado, se ha determinado que la gran parte de proyectos que suman 200 aproximadamente en desarrollo en la región, la mayor parte de ellos se encuentra en zonas con alto estrés hídrico. ¿Esto qué significa? Que el desarrollo del hidrógeno pondría potencialmente en riesgo el abastecimiento de agua dulce, cuya prioridad es el consumo humano, la agricultura y la producción. Eso es un tema que hay que atender.
Cuarto lugar, la diversificación productiva y creación de cadenas de valor locales. Toda la riqueza energética, toda la riqueza de minerales que tiene la región, tiene que ser aprovechada en beneficio de la región. Y aquí hay unos datos que preocupan mucho. Según un reporte de Bloomberg, que solo el 1% de todo el litio que exporta la región se revierte en riqueza para la región. Es decir, estamos repitiendo la historia de ser grandes exportadores de materia prima para ser grandes importadores de tecnología. Y fíjense esto, en el 2024 la región recibió solo el 3% de la inversión en energía limpia. Eso quiere decir que estamos alimentando la industria de la transición y la transición efectivamente no está llegando a la región. Y finalmente, un elemento fundamental, sistema de gobernanza claro y estable. La estabilidad. Muchos de los representantes de acá en este congreso son representantes de empresa privada y de sectores inversores y de financiamiento. Y ustedes saben muy bien que lo que buscan los inversores es claridad y estabilidad en el mediano y largo plazo. Si la política pública, si la regulación no le da esas señales de claridad y estabilidad, pues definitivamente no vamos a estar en condiciones de captar toda esa inversión que necesitamos. Y finalmente, marcos normativos adaptados a la nueva realidad. Y con eso doy paso a la penúltima lámina con 3 elementos fundamentales. Diversificación y complementariedad planificadas. Aquí aumenté algo más a la diversificación, la complementariedad. El comportamiento de las fuentes renovables no es igual. La solar no se comporta igual que la eólica, y la solar y la eólica no se comportan igual que la hidro. Las 3 son complementarias. Pero ¿cómo aprovechar esa complementariedad? A través de la planificación. La planificación hoy más que nunca es indispensable. Ahora la gran discusión es, ¿la planificación debe ser referencial como lo es en muchos países? ¿O debe ser vinculante para asegurar esa complementariedad? Simplemente dejo la interrogación sobre el tapete, pero yo creo que es uno de los grandes temas. Lo que no está en discusión es la importancia, repito, ahora más que nunca, de una planificación. Segundo tema, la regulación. Vuelvo a retomar el tema de la regulación. La regulación tiene que adaptarse a las nuevas realidades. ¿Qué es lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en la región? Que históricamente nosotros teníamos una regulación perfectamente adaptada a lo que eran nuestros mercados. Y nuestros mercados eran mercados hidrotermo. Con el surgimiento de los renovables, hemos hecho alguno que otro ajuste, por no llamarles parches a la regulación, para decir que también estamos considerando las renovables. Pero en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Que las nuevas reglas o las reglas que estamos utilizando para las renovables no son reglas que se adaptan a la realidad de las renovables. Y les pongo un ejemplo. No se le puede, y paso al siguiente tema, el tema de los mercados y los esquemas de contratación. A las renovables no se le puede exigir firmeza en la entrega de energía, porque definitivamente sus propias características no lo permiten. Las renovables no son un mercado de costos variables, como lo puede ser la hidrotermo. Las renovables son un mercado de costos fijos, ¿sí? Porque el costo variable de las renovables es 0. Entonces, en las renovables lo que importa fundamentalmente es la inversión. Y en la inversión lo que más importa es el costo de capital. Y en el costo de capital lo que más incide es el riesgo. Entonces, lo que tenemos que hacer para reducir el costo de las renovables es disminuir el riesgo. ¿Y cómo reducimos el riesgo, minimizamos el riesgo? Pues con señales claras y estabilidad. Y finalmente un mensaje. El tema de una transición ordenada y de un aprovechamiento de todos los recursos no es una decisión energética, es una decisión estratégica y una decisión fundamentalmente de carácter político. En el caso de Colombia, Colombia tiene todos los insumos para ser el líder o uno de los líderes de la transición en la región. Yo escuché ahora al presidente del Comité Nacional de Operación decir exactamente esto. Colombia tiene todo para ser un líder regional. Tiene recursos renovables, tiene personal calificado de altísimo nivel, yo a muchos los conozco desde tiempo atrás, y sobre todo tiene una histórica condición resiliente. ¿Qué es lo que falta? Lo que se necesita es ajustar
ajustar todo lo que se deba ajustar. De ninguna manera yo quiero darle recetas porque no es mi rol y además no me compete hacerlo, pero yo creo que hay que ajustar muchas cosas, no solo en Colombia, sino en muchos de nuestros países, yo diría en todos, para que las reglas de mercado, las reglas de despacho, en general la regulación, permitan incorporar las renovables, pero sobre todo permitan aprovechar las renovables y toda esa riqueza renovable que tiene la región y que tiene Colombia en beneficio de toda su población. Hasta aquí llego. Muchas gracias.